Buenas tardes. El día de hoy nos encontramos con la docente Lidia Patricia Vélez Franco del sector público. Actualmente labora en la institución educativa empresarial Dos Quebradas, sede Luis Carlos González, en básica primaria. A continuación, empezaremos con las preguntas. Profe Lida, ¿qué diferencia hay entre sector público y privado? Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Sí, yo laboro en la institución educativa empresarial C. Luis Carlos González, grado segundo A. Ya entrándonos pues a la entrevista, responderles a la primera pregunta, la diferencia que hay entre el sector público y privado es que la educación en el sector público está financiada por el gobierno nacional, o sea, desde la Secretaría de Educación. Y en el sector privado están financiadas por los padres de familia, pues los rectores y coordinadores y la planta administrativa no son enviados directamente desde la Secretaría de Educación, sino que ellos tienen otros mecanismos pues para vincularlos. Mientras que en el sector público los docentes son enviados desde las secretarías de educación. Y también con la financiación, pues el gobierno es el que se encarga a través de las entes territoriales, sea gobernación, secretarías de gobernación departamentales o municipales, encargados de educación para costos. Listo, muchas gracias. Dando continuación con las preguntas, ¿cómo es el proceso para ingresar a trabajar con el Ministerio de Educación Nacional? En la actualidad, ingresar al magisterio en el sector público se debe presentar. Hace muchos años, no recuerdo cuántos, pero antes del 2005 se venían haciendo evaluaciones que desde el Ministerio de Educación se programan para que los docentes o estudiantes recién egresados al ingreso mediante la aplicación de la prueba y pues si la supera, entonces será en orden de listado según puntaje, serán vinculados al magisterio en el sector público. Bueno, dándole continuidad a nuestra entrevista, quisiéramos saber si de pronto conoce cuál es el salario estipulado para los técnicos en primera infancia y educación infantil. Bueno, para educación de infancia, no recuerdo, yo sé, son millones. Los licenciados son 2.210.000 más o menos. Sí, sí. La quinta. Listo, vamos con la quinta pregunta. ¿Considera usted que el presupuesto aprobado en Colombia es bien implementado y utilizado en los establecimientos educativos? Pues lastimosamente en ese punto sí toca como hacer un paréntesis porque conocemos que desde el Ministerio de Educación Nacional se destinan unos dineros para los establecimientos públicos, pero en ocasión, aunque se les envía a las instituciones y las instituciones pues tratan de darle el mejor uso, consideramos que, o por lo menos yo considero que mucha parte de ese dinero no es bien utilizado desde las secretarías de educaciones municipales. Yo pienso que las instituciones deben tener como
un capital mucho mejor establecido y que supere todas esas necesidades que encontramos dentro de los educandos a nivel público. Hago referencia, por ejemplo, a instituciones que cuentan con servicio de transporte, mientras que otras no contamos con ese servicio. Se les debe implementar dentro de esos costos, por ejemplo, a los estudiantes de bajos recursos, la dotación de uniforme, por lo menos. Muchas gracias. La siguiente pregunta. ¿Qué mecanismos implementaría usted para subsanar los problemas que pueden surgir en el ámbito presupuestal y en relación a la educación? Unas sugerencias que de pronto desde los funcionarios encargados con la parte de la veeduría, que estén como más prestos a hacer esos seguimientos, pero no desde parte de la institución, sino partiendo desde las mismas secretarías de educaciones. Muchas gracias. Con gusto. ¿Considera usted que es importante la implementación de la obligatoriedad de la educación superior? Pues a mí sí me gustaría que dentro del sistema educativo se diera una obligatoriedad para los estudiantes con respecto a la educación superior. Encontramos ahora que hay jóvenes o chicos que a muy temprana edad egresan pues de grado 11 y sí sería bueno que el gobierno tuviera en cuenta a esos chicos para darles una gratuidad y que tuviesen la obligatoriedad de continuar los estudios en las universidades públicas. Listo, continuamos con la siguiente pregunta. El decreto 1278 del 2002 puede hacer posible subir al docente 2 o más niveles en una sola evaluación. Bueno, en ese aspecto, pues sí encontramos dentro del escalafón, encontramos que se parte de la 2A, 2B, 2C, 2D, 3A, bueno, esas son unas escalas con especialización, sin especialización, con doctorado, sin doctorado. Esa escala sí, pues comprende muchas partes, pero de pronto desde docente, que teniendo en cuenta la preparación, se ascendería a coordinación o a rectoría, pero para los docentes se van ascendiendo como de acuerdo a su estudio y de acuerdo a las nivelaciones que se manejan desde el Ministerio de Educación Nacional. Ah, ya, pero ahí solamente se sube un escalón, no se puede subir todos a la misma vez. Sería, por ejemplo, pero cuando un docente tiene una especialización, un doctorado, sí puede alcanzar otro rublo más elevadito. Todo depende de eso, del estudio que tenga el docente para ascender y la ganada de concurso, lógicamente. Listo, muchas gracias. Otra. ¿Qué diferencia hay entre los docentes del 1278 y 2277 de los decretos? Bueno, pues la diferencia que existe entre los docentes del 2277 y 1278, inicialmente, pues los docentes del 2277 son los docentes escalafonados hasta categoría 14.
En cambio, en las del 1278, los docentes tienen esas nivelaciones de las cuales les estaba hablando ahora. 2A, 2B, ahí no se maneja el estatuto como viene, pues que está en la 3 o en la 4, en la 5 hasta la 14, sino que se maneja por niveles. Otra diferencia es que el 2277 cuenta pues con unas garantías de las cuales el 1278 ha perdido algunas. ¿Y qué garantías son? Y las garantías son, por ejemplo, en el 2277, los docentes vinculados al 2277 tienen unas mesadas cada año. Ellos pueden laborar como hasta los 65, 70, mientras que los del 2277 laborarían como hasta los 65, 70, pero con otras privaciones. Muchas gracias. Bueno, ya para concluir nuestra entrevista, quisiéramos saber qué conoce respecto a la jubilación del docente 2277 y el docente 1278. Ese es un aspecto bien importante. Las docentes del 2277, primero que todo, pues quienes lograron acogerse a una pensión gracia que fue para los docentes vinculados antes hasta el 1980. Esos docentes tienen pensión gracia, lo que los docentes del 1278 no tienen, ni hay pues forma de que se obtenga. Esa es una de las ventajas, de las desventajas. Y con respecto a las pensiones, los docentes del 2277 se pensionan, me parece que con un 75% del sueldo, pueden seguir laborando y así hay algunos que devengan 3 sueldos, la pensión gracia, la pensión por edad, o sea, la jubilación, y aún se encuentran laborando, o sea que son docentes que están recibiendo hasta 3 sueldos. En cambio, en el 1278, los docentes con respecto a la jubilación sería a los 57 años, con unas semanas más avanzadas. Las del 2277 son 1000, las del 2278 1300, con la desventaja de que si se pensionan no pueden seguir laborando, a excepción de unos docentes que, de acuerdo a un decreto que salió, si mal no recuerdo, el año pasado, las que estuviesen laborando antes del 2003, si pueden pues tener la oportunidad de pensionarse con el 75% y continuar, pero pues son excepciones. No todo el gremio del magisterio del 1278 va a gozar de dicha emisión de decreto. Listo, muchísimas gracias por su atención. La verdad creo que estos datos son muy importantes tenerlos en cuenta para